Hola a todos, bienvenidos a Historias de Terror. Antes de empezar, dime algo. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa cuando estás solo? Hoy te traigo dos historias reales que dejaron marcas imborrables. Una casa barata en Puebla que escondía algo que jamás debió despertar. Y un ropero que nunca estuvo vacío, aunque así lo pareciera. Muñecas que se mueven solas. Golpes en la noche. Risas que no pertenecen a ningún niño vivo. Si crees que todo tiene una explicación lógica, quédate hasta el final y dime en los comentarios. ¿Tú habrías abierto esa puerta? Apaga la luz. Sube el volumen. Esto es Historias de Terror. Hola a todos. Me llamo Sebas, tengo 16 años y actualmente vivo en la Ciudad de México, aunque lo que les voy a contar ocurrió en nuestra casa anterior. Quiero compartir algo que me pasó y que, hasta el día de hoy, no tengo explicación lógica. Es algo que se me quedó grabado en la mente y que cambió la forma en que veo las cosas. En ese entonces, mi hermano Pedro y yo compartíamos la misma habitación. Todo parecía normal, hasta que hace unos días empezamos a escuchar ruidos extraños por las noches. Eran sonidos sordos, como si algo se arrastrara o golpeara suavemente la madera. Al principio pensamos que imaginábamos cosas, pero los ruidos persistían. Decidimos que provenían del viejo ropero que estaba conectado al ático de nuestra habitación. Ese ropero siempre había estado ahí, era una pieza antigua y pesada que nadie usaba mucho. Una noche, el ruido fue más fuerte. No pudimos dormir más, así que nos levantamos con una linterna para revisarlo. Al acercarnos, notamos que la puerta estaba entreabierta, cosa que recordábamos haber cerrado. Con el corazón latiendo un poco más rápido, abrimos la puerta por completo. Nos quedamos en silencio absoluto. Dentro, sentada en el suelo oscuro, había una muñeca. No era una muñeca moderna, tenía porcelana vieja, sucia y un vestido desgastado. Lo más inquietante es que nosotros no tenemos hermanas. Nunca ha habido juguetes así en nuestra casa. Pedro, intentando ser racional, dijo: tal vez es de mamá. La tendrá guardada por ahí desde que era pequeña. Nos pareció la única explicación plausible, así que decidimos sacarla de ahí. La verdad, nos daba un poco de miedo verla ahí parada. La tomamos y la tiramos a la basura en el patio, asegurándonos de que el bote estuviera bien cerrado. Le dije a mi hermano que se calmara, que ya había pasado todo y que volviéramos a la cama. Nos quedamos dormidos pensando que era el final del asunto. Pero me equivocaba. Esa misma noche, en medio del silencio profundo, sentí un tirón fuerte en mi cabello. Desperté de golpe, pensando que mi hermano me estaba jugando una broma pesada. Molesto, le di una cachetada en la oscuridad, gritando que dejara de molestarme. Él reaccionó de inmediato, encendiendo la lámpara de su mesita de noche con cara de sorpresa y dolor. ¿Por qué me pegaste?, me preguntó, confundido. «Porque me jalaste el pelo, idiota», le respondí. Pero él se quedó mirándome fijo y juró que no había sido. Dijo que estaba dormido y que ni siquiera se había movido. No le creí, pensé que era él buscando excusas, así que, tras discutir un rato, volvimos a dormir, cada uno en su cama. Al día siguiente, mientras desayunábamos, empecé a pensar en lo sucedido. Mi hermano se veía sincero, y la cachetada que le di fue real. Si él no fue, entonces ¿quién me jaló el pelo? El día transcurrió de manera extrañamente normal, intentando olvidar el tema, pero cuando cayó la noche, nuevamente se escucharon los ruidos. Eran golpes secos. Desperté a mi hermano y le dije, con voz temblorosa, que los sonidos ya no venían del ático, sino de abajo. Bajamos las escaleras lentamente, con los pies descalzos para no hacer ruido. Al llegar a la sala, lo que vimos nos heló la sangre. La muñeca estaba sobre la mesa del comedor. Era la misma muñeca que habíamos tirado a la basura. Estaba sentada allí, con las piernas colgando, y se estaba moviendo. Su cabeza giraba lenta y mecánicamente hacia nosotros, y sus ojos parecía que nos miraban fijamente. Corrimos de regreso a las escaleras, gritando, para avisarles a nuestros papás.
Bajaron asustados, pero no éramos los únicos que habían escuchado cosas, ellos también confesaron que habían oído pasos y ruidos extraños en la casa esos días. Mi mamá, pálida, nos preguntó de dónde había salido esa cosa. Le dijimos que la habíamos encontrado en el ropero del ático. Entonces, ella frunció el ceño y nos preguntó si habíamos abierto ese ropero. Le dijimos que sí, y su rostro cambió por completo. Se sentó en la sala, como si le hubiera quitado las fuerzas. Nos confesó que ese ropero tenía un pasado que ella prefería ignorar. Nos dijo que, un año atrás, antes de que nosotros nos mudáramos ahí, ese ropero había pertenecido a unos vecinos. La esposa guardaba la ropa de su esposo ahí. Pero el padre estaba mal de sus facultades mentales. En un ataque de locura, asesinó a su pequeña hija y escondió su cuerpo en ese mismo ropero, junto con su muñeca favorita. La madre, al no soportar lo que sucedió, desapareció de la ciudad sin dejar rastro. El ropero quedó sellado en esa casa hasta que nosotros la compramos y lo movimos al ático, sin conocer su historia. De pronto, mientras mi mamá terminaba la historia, se escucharon 3 golpes fuertes y claros desde dentro del ropero, que estaba arriba, en nuestra habitación. Esa misma noche, mis papás no dudaron ni un segundo. Empacaron lo indispensable, cogieron al coche y nos fuimos a un hotel a pasar la noche. Ninguno de nosotros quiso regresar a esa casa después de lo que escuchamos. Pero mis papás sabían algo que nosotros no. Que no éramos la primera familia a la que le pasaba algo así en esa propiedad. Mi padre decidió que mudarnos a Veracruz era la mejor opción, lejos de esa casa y de ese ropero. Y eso fue lo que hicimos. Nos mudamos de inmediato. Desde entonces, no volvió a pasar nada. Hemos vivido en paz en Veracruz, pero yo sé que ese ropero nunca estuvo vacío. Y a veces, cuando todo está en silencio, todavía siento el tirón en mi cabello. Hola a todos, hoy quiero compartir con ustedes una historia que marcó mi vida, una que me costó mucho tiempo procesar y que, honestamente, todavía me pone la piel de gallina solo recordarla. Muchos me han preguntado por qué dejé la carrera de medicina, por qué dejé Puebla tan de repente, y la verdad es que nunca había dado detalles completos hasta ahora. Todo empezó hace un par de años. Yo era una estudiante de primer año de medicina, llena de ilusiones y ansiosa por empezar mi vida independiente. Siempre supe que Puebla era una ciudad hermosa, llena de historia y con una de las mejores facultades de medicina del país. Así que, cuando me aceptaron, hice las maletas y me fui. Tenía que buscar un lugar donde vivir, y aquí es donde, tal vez, cometí mi primer error. Yo necesitaba algo tranquilo para estudiar, pero mi presupuesto era limitado. Pasaba horas en internet y caminando por las colonias cercanas a la universidad, buscando renta de cuarto o departamentos económicos. Todo era demasiado caro para lo que ganaba con mis ahorros y la ayuda de mis padres, hasta que encontré una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. Era una casa pequeña, no era un departamento compartido, era una casa entera solo para mí. El señor que la rentaba era un hombre mayor, de semblante serio, que casi no hablaba. Me mostró la casa. Era sencilla, con 2 recámaras, una pequeña cocina, un baño y un patio trasero que terminaba en una construcción de cemento que servía como bodega. El precio era ridículamente bajo. De verdad, era casi la mitad de lo que costaba un cuarto compartido en otras partes. Le pregunté al señor por qué era tan barato. Él solo me miró, bajó la vista y dijo: "Es una casa antigua, necesita mantenimiento, y soy de las personas que prefiere tenerla ocupada por alguien responsable como tú, aunque gane menos, a que tenerla vacía". En ese momento, sonó a lógico. Sonó a la oportunidad de mi vida. Firmé el contrato ese mismo día. Mi madre, cuando la llamé para contarle, me dijo que tuviera cuidado, que cuando algo es demasiado barato, suele haber una razón. Le dije que no fuera supersticiosa. Ya venía yo a ser una doctora, una mujer de ciencia. Las primeras 2 semanas fueron normales. Me instalé, compré mis libros, organicé mi habitación. Empecé a ir a clases y hice mis primeros amigos.
La casa, aunque vieja, se sentía acogedora. Era un poco ruidosa por las mañanas con el tráfico de Puebla, pero por las noches era un silencio absoluto, perfecto para estudiar anatomía. Mi grupo de amigos era muy unido. Nos juntábamos para estudiar en la biblioteca y, a veces, venían a mi casa porque, al ser una casa completa y no un cuarto, teníamos más espacio. Recuerdo la primera vez que invité a mis amigas Sofía y Fernanda. Entraron, pusimos música en el celular, comimos unas pizzas que pedimos y estudiamos un rato para un examen de biología celular. Todo iba bien hasta que Fernanda se levantó a ir al baño. Cuando regresó, estaba pálida. Le pregunté qué le pasaba y me dijo, Liz, no sé, tu casa es bonita, pero siento una vibra muy pesada. Como si alguien nos estuviera vigilando desde la esquina. Yo me reí. Le dije que era porque era una casa vieja, que los árboles afuera hacían sombras raras y que ya estábamos cansadas del estudio. Sofía, que es un poco más sensible, asintió con la cabeza. Sí, es que se siente como un frío en la espalda, aunque no haga frío. En ese momento yo no sentía nada. De verdad. Yo estaba feliz en mi nuevo hogar. Pensé que eran cosas de ellas, que estaban asustándose solas. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Pasó otro mes. Ya llevaba viviendo allí como 6 semanas. Y fue entonces cuando empezó. No pasó de la noche a la mañana, fue sutil. Al principio, cuando estaba en la cocina preparándome el café por las madrugadas o cuando estaba bañándome, sentía como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Me giraba rápido, obviamente no había nadie. Me dije a mí misma que eran paranoias de la muchacha viviendo sola por primera vez. Pero la sensación persistía. Siempre en el rincón de mi visión periférica, creía ver una sombra moverse. Cuando veía la tele en la sala, sentía que la puerta de la recámara principal, que daba al pasillo, estaba entreabierta y que alguien me espiaba a través de la rendija. Me levantaba a cerrarla, y 5 minutos después, la puerta estaba abierta de nuevo. Fue entonces cuando empecé a sospechar de los vecinos. La casa de al lado estaba pegada a la mía. El muro divisorio era fino. Pensé que tal vez había algún agujero, o que se asomaban por la ventana del patio. Empecé a notar que, cuando yo salía al patio a tender ropa, se escuchaban pasos en la casa de al lado, como si alguien se acercara al muro. Me sentía violada, incómoda. Incluso pensé en poner quejas o llamar a la policía, pero no tenía pruebas. Llegué al punto en que no podía dormir. Me tapaba hasta la cabeza con las sábanas, con el corazón acelerado, esperando que alguien abriera la puerta. Pasé noches enteras con los ojos abiertos, paralizada por el miedo. Empecé a estudiar menos porque estaba agotada. Mis notas bajaron. Mis amigos notaron que estaba pálida, con ojeras, que no comía bien. Fue Juan, un amigo de la carrera que siempre me caía bien, quien me dijo, Elizabeth, te ves mal. En serio, si algo pasa en tu casa, díganos. No te quedes ahí sola si no te sientes segura. Le dije que creía que un vecino me espiaba. Juan ofreció venir a revisar, pero le dije que no quería hacer un escándalo si no estaba segura. Todo cambió una noche, aproximadamente un mes después de haberme mudado. Era una noche de lunes a martes, estaba lloviendo mucho en Puebla, eso de las tormentas vespertinas. Yo estaba en mi recámara, escribiendo una tarea, cuando escuché un ruido seco. Sonó como si algo pesado se hubiera caído al suelo. Me paré. El sonido venía de afuera, del patio. Pensé que quizás se había caído alguna maceta por el viento, o que el gato de algún vecino había saltado sobre el tinaco. Miré por la ventana, pero estaba muy oscuro. No le di importancia. Me senté de nuevo. Esta vez fueron 2 golpes, más seguidos. Y luego, silencio. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Me dije, es el viento, Elizabeth. El viento mueve cosas. Pero el viento no hace golpes secos, el viento hace aullidos, arrastra hojas. A la noche siguiente, no llovía. Estaba tranquilo. Me acosté temprano para intentar recuperar el sueño perdido.
Justo cuando estaba a punto de dormirme, lo escuché otra vez. Pero esta vez no fue un golpe fuerte. Eran golpecitos pequeños. Un ritmo constante. Como si alguien estuviera golpeando madera con los nudillos. Me levanté como un resorte. Esos sonidos venían de la parte de atrás de la casa, donde estaba la bodega. Recuerdo que el dueño, ese señor tan serio, me había dicho al principio: recuerda, la bodega es solo para herramientas viejas, yo me encargo de lo de ahí. No es necesario que abras esa puerta, a menos que sea una emergencia. Yo le había hecho caso obedientemente durante todo un mes. Pero esos golpes, ese ritmo insistente, no me permitían pensar en otra cosa. Salí de mi recámara con una linterna en la mano, temblando ligeramente. La casa estaba oscura, solo iluminada por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Caminé por el pasillo hasta llegar a la cocina, que daba al patio trasero. El aire estaba helado, mucho más frío de lo que debería estar en Puebla a esa hora. Me dirigí hacia la construcción de cemento al fondo. La puerta de la bodega era de madera carcomida, con un candado oxidado colocado, pero no cerrado. El señor de la renta tenía la llave, supuestamente, pero ahí estaba, el candado colgando libre. El sonido venía de adentro. Y entonces, lo escuché. Se me heló la sangre. Entre los golpes, se escuchó una risa. Una risa aguda, chillona, como la de una niña pequeña jugando. Mi cerebro trató de buscar una explicación lógica inmediata. Es la vecina, pensé. La vecina del lado tiene hijos. Pero en ese segundo mi memoria me traicionó con la verdad. La vecina era una señora mayor que vivía sola con sus perros. No había niños en esa casa, ni en la de enfrente, ni en ninguna parte cercana. La risa se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Corrí de regreso a mi recámara, me metí bajo las cobijas y no dormí ni un segundo. Al día siguiente, llamé a mis amigos. Ya no importaba si me tomaban por loca. Necesitaba estar con alguien. Ese fin de semana, armé el plan. Invité a Juan, Sofía, Fernanda y a Emilia, otra compañera de clase que vivía cerca. Les dije: o vienen o me saco de esta casa a la fuerza. Ellos accedieron, aunque algunos, como Juan, lo hicieron más por preocupación que por creer en fantasmas. Esa noche, intentamos que fuera una noche normal. Llegamos con pizzas, Coca-Cola y unas cervezas que compramos. Nos pusimos música de reggaetón, el volumen alto, tratando de ahogar el miedo que yo tenía en el estómago. Nos reímos, recordamos anécdotas de la facultad, nos burlamos de los profesores. Hubo un momento en el que Fernanda se puso a bailar sobre la cama y todos nos reímos hasta que nos dolía el estómago. Por unas horas, esa casa volvió a ser solo una casa. El miedo desapareció. Pero como siempre pasa, la diversión tiene fin. A las 2 de la madrugada, apagamos la música y decidimos ir a dormir. Juan se acomodó en el sofá del cuarto, las chicas en mi cama y yo en un colchón en el suelo. La casa estaba en silencio otra vez. Pasaron quizás 20 minutos. Estábamos a punto de quedarnos dormidos cuando todos nos congelamos. El sonido venía del patio, hacia la bodega. ¿Escucharon eso?, susurró Sofía, con la voz temblorosa. Sí, respondió Juan, levantándose del sofá. ¿Qué es? Nos levantamos todos, como en una procesión, caminando hacia la cocina. Yo iba adelante, con la linterna que había dejado sobre la mesa. Nos asomamos a la ventana que daba al patio. Estaba oscuro, pero la luna iluminaba la puerta de la bodega. Y entonces, la risa. Una risa de niña, clara, nítida, proveniente del interior de esa bodega cerrada. Emilia agarró mi brazo con tanta fuerza que me dolió. No hay nadie ahí, dijo Juan, intentando sonar valiente. Vamos a ver. Es solo un animal o alguien jugando una mala pasada. Recordé la advertencia del dueño. Juan, el señor dijo que no la abriera. Mira, Liz, me interrumpió, si no abrimos,
no vas a poder dormir nunca más. Vamos. Cruzó la puerta del patio. Nosotros lo seguimos, todos pegados uno al otro, como un solo cuerpo. Juan llegó a la puerta de la bodega. El candado seguía colgando, sin cerrar. Tomó la manija y empujó. La puerta se abrió con un chirrido estruendoso. Apuntó la linterna hacia adentro. La bodega estaba vacía. Solo había polvo, telarañas en las esquinas y unos cajones de madera podrida en el suelo. ¿Ves?, dijo Juan aliviado. No hay nada aquí. Seguro fueron los vecinos. Pero en cuanto terminó la frase, la risa se escuchó otra vez. Y esta vez no fue desde el suelo. Fue desde arriba. Todos alzamos las miradas. La bodega tenía un pequeño desván, un espacio de almacenamiento arriba, al que no se accedía por escaleras, solo con una escalera de mano. Y ahí, en la oscuridad, se veía una puertecita pequeña, de madera oscura. La risa venía de ahí. Abre, le dije a Juan, sin saber de dónde saqué el valor. ¿Estás segura? Ábrela, Juan. Por favor. Juan miró hacia arriba, puso la escalera de mano que estaba apoyada en la pared y subió. Llegó a la altura de la puerta y la empujó. La puerta cedió. Apuntó con la luz. Allí, sentada en el centro de ese pequeño espacio sucio y lleno de polvo, estaba ella. Era una muñeca. Una muñeca de trapo vieja, del tamaño de un bebé real. Tenía el cabello negro y enmarañado, un vestido de tela raída lleno de manchas marrones, y su rostro estaba pintado a mano, con unos ojos gigantescos y negros, y una sonrisa roja, estirada de oreja a oreja. ¿Qué carajos?, murmuró Juan. Bajó la escalera, la subió de nuevo y alcanzó a tomar a la muñeca. La bajó al suelo, sosteniéndola por un brazo. La muñeca era pesada, pesaba más de lo que debería pesar trapo y relleno. Esto es lo que se ríe, dijo Juan, haciendo una mueca de asco. Mira qué fea está. Seguro es el juguete de alguna niña que escondió hace años y el viento mueve alguna parte que hace ruido. Se la puso bajo el brazo como si fuera un balón de fútbol. La voy a tirar a la basura. O mejor, vamos a llevarla al cuarto para asustar a las chicas. Intentaba hacer una broma, pero su voz sonaba forzada. Regresamos a la casa, todos en silencio, mirando esa cosa grotesca que Juan cargaba. Entramos a la recámara y Juan tiró a la muñeca sobre la cama, entre las almohadas. Miren, es como Annabelle, pero más fea, dijo, y le dio una palmada en la cabeza a la muñeca. Y fue entonces cuando todo se fue al diablo. Juan gritó y retiró la mano de golpe. ¡Qué puta madre!, exclamó, agitando la mano como si se la hubiera quemado. Se puso caliente. Está ardiendo. Nos acercamos Emilia y yo. La muñeca seguía ahí, inmóvil. Pero cuando acercamos la mano, sentimos el calor. No era un poco de calor, estaba hirviendo, como si acabaran de sacarla de una parrilla o de una plancha. La tela estaba caliente al tacto. ¿Cómo puede estar caliente si nadie la ha tocado?, preguntó Fernanda, llorando ya. Juan estaba mirando su mano, estaba roja, como si le hubieran dado un quemón. Esto no es normal, muchachos. Esto no es normal. De repente, la muñeca se movió. No fue un temblor, no fue que la cama se moviera. La muñeca, esa cosa de trapo sucia que acababa de estar quemando la mano de Juan, giró la cabeza. Sentimos un crujido seco, como el de ramas secas pisoteadas. Sus ojos de botón, pintados de negro, se giraron lentamente hacia nosotros. Y su sonrisa, esa mancha de pintura roja, pareció ensancharse. Juan la miró horrorizado, y dio un paso atrás, tropezando con el borde de la cama. En ese instante, la muñeca se puso de pie. Pero no se puso de pie como lo hace una persona, ni como una marioneta. Fue fluido, pero antinatural, como si no tuviera huesos, como si fuera un saco de insectos organizándose. Se paró sobre la colcha, frente a nosotros. ¡Corran!, gritó Emilia, agarrándome del brazo. Pero nadie pudo moverse.
Estábamos paralizados por el puro terror. Juan intentó empujar a la muñeca para que cayera, pero en cuanto sus dedos tocaron la tela hirviendo, gritó de dolor y la soltó. Y entonces, la muñeca se lanzó. No saltó hacia nosotros. Se lanzó hacia el borde de la cama. Cayó al suelo con un golpe sordo. Cayó de cara. Pero al segundo siguiente, se levantó. Se levantó sobre sus piernas flácidas y torcidas, y corrió. Sí, corrieron. Corrió hacia el pequeño espacio entre la cama y la pared. Se deslizó por ahí, arrastrando ese vestido raído por el suelo, y desapareció en la oscuridad bajo mi cama. ¿Qué vieron?, susurró Fernanda, cubriéndose la boca con las manos. Nadie respondimos. Solo escuchábamos. Escuchábamos un rasguño debajo de la cama. Y luego, la risa de nuevo. Pero ahora no venía de lejos. Venía desde abajo, desde nuestros pies. Sonaba más gutural, más profunda, más maligna. Nosotros nos encaramos en la cama, los 5 apiñados en el centro, gritando como si nos estuvieran asesinando. No nos importaba la dignidad, no nos importaba ser adultos. Queríamos salir de ahí. Juan, que era el más alto, saltó de la cama y corrió hacia la puerta. Abrió y salió al pasillo. Nosotras lo seguimos, empujándonos, cayéndonos, llorando. No cerramos la puerta. Dejamos la recámara abierta, con esa cosa acechando en la oscuridad. Llegamos a la sala. Emilia estaba hiperventilando. Nos vamos. Nos vamos ya mismo de esta casa maldita. Gritaba. Discutimos en medio de la sala, con las voces quebradas por el miedo. ¿Cómo se mueve una muñeca?, gritaba Juan, mirándose la mano que todavía estaba roja y hinchada. No importa cómo se mueve, le grité yo. Vamos antes de que salga de la habitación. Nadie quiso volver ni por su celular, por sus bolsos, por nada. Salimos a la calle, bajo el frío de la madrugada de Puebla. Afortunadamente, Emilia vivía cerca, a como 5 calles. No paramos de caminar hasta llegar a su departamento. Sus padres durmieron, no los despertamos. Nos encerramos en su cuarto, con la luz encendida, y nos abrazamos temblando hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, el sol brillaba fuerte, pero el miedo no se había ido. Yo no podía regresar ahí. Sabía que no podía. Mis amigos, benditos ellos, me acompañaron. Juan llevó un bate de béisbol que tenía en su coche, aunque sabíamos que un bate no sirve contra algo que no está vivo. Llegamos a la casa. La puerta principal estaba cerrada, pero el ambiente era denso. No quisimos entrar mucho. Entramos corriendo a mi recámara. La cama estaba destendida, como la habíamos dejado. Nos acercamos al borde y miramos debajo. Nada. Vacío. No había polvo extraño, no había nada. Solo la oscuridad. La muñeca había desaparecido. O nunca había estado ahí, aunque sabíamos que sí. Empacamos en 15 minutos. Metí la ropa en maletas a la fuerza, sin doblarla. Cargué cajas con libros, con mi laptop. Mis amigos me ayudaban, cargando 2 cosas a la vez, mirando sobre sus hombros constantemente, esperando ver esa sonrisa roja en algún rincón. Mientras cargábamos las cosas al coche de Juan, el dueño de la casa apareció. Ese señor viejo y serio. Me miró, vio las cajas y el caos. ¿Se va ya, señorita?, preguntó con calma. Le mentí. No quería decirle la verdad. No quería que pensara que estaba loca, y mucho menos quería que supiera que había abierto la bodega. Sí, Don, es que, ya no me siento bien aquí. Voy a dejar la carrera, me regresó a mi pueblo con mi familia. El señor me miró fijamente a los ojos, y por primera vez, vi algo en su mirada. No fue sorpresa. Fue resignación. Como si supiera exactamente por qué me iba, pero no pudiera decir nada. Entiendo, dijo simplemente. Es mejor así. Devuélvame las llaves. Le di las llaves.
Noté que no me preguntó por la renta faltante, ni por el depósito. Solo tomó las llaves y se metió a la casa. Me subí al coche con mis amigos y nunca me volví a mirar atrás. Me mudé con Emilia. Sus padres fueron muy amables, me dejaron quedarme en el cuarto de visitas al principio. Era apretado, teníamos que compartir armario y baño, pero prefería 100 veces dormir en el suelo de un cuarto lleno que pasar una sola noche más en esa casa. Tiempo después, hablando con otros vecinos de la zona, con gente que lleva años viviendo por esas calles, supe la verdad. Nadie dura en esa casa. Me contaron que esa casa tiene una historia oscura, una historia que nunca se publica en los avisos de renta. Dicen que antes era un sitio de guardería informal hace décadas, pero que pasó una tragedia. O dicen que una familia ocultó ahí a una hija que nació con deformidades, que la mantenía encerrada en el desván de la bodega. Lo que sí se sabe, es lo que les pasa a los inquilinos. A todos. Te pegan mientras duermes, me dijo una señora que vende tamales en la esquina. Gente que renta ahí se va a los pocos días porque dice que por las noches sienten golpes en la espalda, como si alguien le diera puños o patadas. Gente que despierta con moretones que no sabe de dónde salen. Escuchar eso confirmó mis peores sospechas. Yo sentí que me observaban, me sentí el frío. Pero otros sufrieron mucho más. Esa bodega, esa puerta pequeña arriba, no era para guardar herramientas. Nunca regresé a esa casa. Aunque me hubieran pagado el doble de la renta, aunque me hubieran ofrecido vivir gratis el resto de mi vida, no pondría un pie ahí. Sé que la muñeca sigue ahí. Sé que se levantó y se fue corriendo para esconderse, para esperar al siguiente inquilino. A veces, cuando estoy durmiendo en mi nuevo lugar, todavía despierto sobresaltada, pero estoy a salvo. Estoy lejos de Puebla, lejos de esa calle. Pero siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Juan no la soltó? ¿Qué hubiera pasado si esa noche nos quedamos a dormir con ella en el cuarto? Gracias por leerme. Por escuchar mi historia. Si algún día ven un anuncio de una casa barata en Puebla, cerca de la Facultad de Medicina. Una casa vieja con una bodega al fondo y un dueño que no habla mucho, por favor, huyan. No entran. Muchas gracias. Y hasta aquí hemos llegado con el video, espero y les haya gustado. Si son nuevos por el canal, me ayudarían mucho dejando un me gusta, comentar y suscribirse. Subo video cada 5 días. Gracias y hasta luego.